Buenas tardes, compañeras, compañeros diputados. A las y los representantes de los medios de comunicación que nos acompañan, los saludo, y al público en general que nos ve desde las redes sociales. Con la venia de la Presidenta, el día de hoy se cumplen 15 de los 16 días de activismo contra la violencia de género en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y a razón de esto, ya había planeado con la suficiente anticipación la presentación de esta iniciativa con proyecto de decreto que hoy pongo a consideración de ustedes. El tema central de esta misma se encuentra plenamente motivado y justificado por el aumento de la incidencia del delito de violencia familiar, no solo a nivel nacional y estatal, principalmente, sino inclusive a nivel internacional, ya que este ilícito aumentó significativamente durante el año anterior y lo que va del actual, por el confinamiento derivado de la contingencia sanitaria ocasionada por la propagación del virus SARS-CoV-2. Desde que comenzó la pandemia a causa de la enfermedad COVID-19, aumentó considerablemente la violencia contra las mujeres, pero particularmente aquella que se ha suscitado desde el seno de los hogares mexicanos, a tal grado de que el órgano internacional de la Organización de las Naciones Unidas, destinado a fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, denominó a este fenómeno especial del incremento de la violencia contra las mujeres y niñas como la pandemia de la sombra, debido a que los diferentes países en el mundo solo se enfocan en el combate y contención del virus que creó esta pandemia. Sin embargo, habían soslayado por completo este fenómeno, un comento que se encuentra todavía en ascenso. En este sentido, existen registros adicionales respecto a que en el año 2020, por cada hora, se presentaron e instrumentaron 25 denuncias por violencia familiar a lo largo y ancho del territorio nacional. Y esto se corrobora con el hecho de que en el año 2020 cerró con una cifra de 220.028 denuncias por violencia familiar, con base en la información pública generada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Posteriormente, el día 19 de agosto del 2021, el titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación del Gobierno de México, Alejandro Encinas Rodríguez, proporcionó públicamente datos preocupantes, ya que tan solo en el primer semestre de 2021 se registraron 129.020 carpetas de investigación por violencia familiar, que representa un aumento del 24% respecto del mismo periodo del año anterior, y que aproximadamente el 81.6% de las víctimas de esta modalidad de violencia habían sido niñas y jóvenes mexicanas. En lo que respecta a nuestro querido Estado de México, se produjo un registro de un total de 14.732 delitos cometidos por causas de violencia familiar durante el año 2020. De acuerdo con los datos obtenidos en el quinto informe de gestiones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, lo que implica aproximadamente que por cada día transcurrido durante el año en comento se cometieron un promedio de 40 delitos por razones de violencia familiar. También de este informe se extrajo que durante el periodo de enero a diciembre del 2020, en 8 de los 10 municipios con mayor índice delictivo permaneció la subsistencia de la violencia familiar. Por lo que cabe subrayar que actualmente la mayoría de las políticas propuestas en materia de erradicación de la violencia contra las mujeres únicamente se han centrado en permanecer bajo un esquema sancionador. Sin embargo, han eludido concentrarse en el hecho de proporcionar la necesaria atención pública para las víctimas, proporcionando o mejorando los servicios esenciales, tales como la asistencia y orientación jurídica, psicológica y de salud pública. Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy estamos proponiendo como primer eje de esta iniciativa la creación e implementación de un mecanismo digital e innovador
que permita una corporación de carácter institucional entre los gobiernos estatal y municipal, a través de una comunicación bidireccional, interactiva y simultánea, con la transmisión de audio, video, datos e información en tiempo real, mediante la utilización de las distintas tecnologías de la información y comunicación, portales informativos y medios electrónicos para su accesibilidad, con el propósito de generar una atención y asistencia eficiente e inmediatas, así como una protección interinstitucional para las víctimas de la violencia familiar y, en su caso, para sus hijas e hijos, en su calidad de víctimas indirectas, con base en la prestación de asesoría, información, orientación y solo en los casos aplicables de defensa y patrocinio jurídicos, así como de asistencia social y médica, al igual que de tratamiento psicológico que resulte necesario. Lo anterior, en congruencia con el comunicado publicado y emitido por la ONU Mujeres, donde instó a la comunidad internacional, a los diferentes gobiernos, al sector privado y a la sociedad civil a dar prioridad a la prevención de la violencia contra las mujeres y niñas, a declarar los servicios de violencia contra las mujeres como esenciales y a adaptar estos servicios a modalidades remotas. Asimismo, esta iniciativa en materia de armonización y progresividad del marco jurídico estatal relativo a la violencia familiar también tiene otros ejes, y entre los más importantes se encuentran los siguientes. Primero, la modificación al Código Penal de nuestra entidad federativa respecto de la cuantificación para la indemnización por daño moral, fijada por el órgano jurisdiccional competente, lo previo de conformidad con diversos criterios constitucionales y jurisprudenciales, permitiendo de esta manera el reconocimiento y garantizando el derecho de toda víctima mexiquense a una reparación integral o indemnización justa, especialmente el de las mujeres víctimas por el delito de violencia familiar. Segundo, la reconstitución y reestructuración del tipo penal de violencia familiar, ampliando sus márgenes de protección y de sanción mediante la adición de los tipos de violencia legales faltantes para su debida actualización, entre estos los de violencia psicológica, patrimonial, económica y sexual, así como el establecimiento de la comisión de este delito mediante la equiparación, la adicción de circunstancias que agraven la individualización de la sanción de este ilícito, porque en el Estado de México no podemos tener una legislación antigarantista y discriminatoria que deje en estado de indefensión y desprotección a las víctimas, provocando injusticias y dejando al culpable impune. Y por supuesto, en esta iniciativa no podemos olvidar el establecimiento como regla general de que este acto ilícito se persiga de oficio en cualquier situación, tal y como ya lo prevén la mayoría de los códigos punitivos de otras entidades federativas de la República Mexicana. Para finalizar con esta breve exposición, quisiera recordar que el día 5 de septiembre de este año, cuando el señor gobernador, el licenciado Alfredo del Mazo Maza, compareció en medio de la apertura del primer periodo ordinario del primer año del ejercicio constitucional de esta 61ª legislatura, donde exhortó a consolidar los objetivos de una agenda de género promovida en conjunto desde el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. E igualmente llamó a las diputadas y a los diputados a dar prioridad a aquellos proyectos legislativos que tuvieran por objeto fortalecer la seguridad en nuestras comunidades y construir una justa, igualitaria y equitativa para las familias y para las mujeres mexiquenses. Y en ese tenor de ideas, en mi carácter de diputada presentante, acepto con todo gusto su invitación para promover una política pública que logre construir una justicia igualitaria y equitativa para las familias y, por supuesto, para las mujeres mexiquenses, porque estamos conscientes de que este proyecto legislativo en materia de violencia familiar abona a la protección, dignificación y atención prioritaria sobre las principales víctimas, que por desgracia son las mujeres mexiquenses. Muchas gracias a todas y a todos, agradezco su atención y es cuanto, diputada presidenta.